Hola chicos, chicas, familia, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? A una nueva edición de Seguimos Educando. ¿Qué haces, Pau? Bienvenida. Muy bien, buen día tranqui? para ti. Sí. Tenemos escarapela. Tenemos escarapela. Tenemos una decoración acorde a la semana de mayo, que está buenísima. Es una semana para ir recordando un montón de cuestiones sumamente trascendentales para nuestra historia. Totalmente. Así que algo iremos viendo en estos días. Viendo, ¿no? por supuesto. Y Si no, es la decoración último nada más, rato. no. Es la escenografía más el contenido que El vamos contenido histórico. Eso, a compartir con ustedes, chicos y chicas. Pau, ¿y hoy qué tenemos? Hoy vamos a comenzar nuestra jornada trabajando con matemática. Vamos a seguir con algo del juego que estuvieron conociendo ayer con Valentina, con los dados, para explorar las posibilidades de representar números en las rectas numéricas y compararlos. ¿Sí? Después vamos a hacer algunos ejercicios de educación física en esta dinámica que venimos teniendo todas las mañanas de mucha concentración y después algo de movimiento. Después del primer recreo vamos a trabajar en lengua, vamos a seguir explorando la literatura de Liliana Bodoc, como les propusimos el lunes, esto de ir siguiendo a la misma autora para poder profundizar en los recursos que utiliza cuando produce textos literarios. Después, en ciencias sociales vamos a aprovechar nuestro espacio decorado para ir trabajando algunas cuestiones del 25 de mayo e investigar algunos hechos históricos y políticos que desembocaron en nuestra Revolución de Mayo. Y al final de la jornada vamos a retomar educación sexual integral con algunos contenidos vinculados a la familia. Dale, buenísimo, Pau. Ya estamos para arrancar la primera clase, pero antes recuerden estos consejos que son sumamente importantes. Lávense las manos con frecuencia, con una solución a base de alcohol, por ejemplo, o si no, con agua y jabón. Recuerden evitar siempre llevarse las manos hacia los ojos, la nariz o la boca. Además, cúbranse la boca cuando vayan a estornudar o toser con el pliegue del brazo de esta manera. Desinfecten los ambientes con relativa frecuencia y también desinfecten con también relativa frecuencia aquellos objetos que ustedes utilizan asiduamente. Por último, si tienen alguno de los síntomas que son compatibles con el coronavirus, que puede ser fiebre, puede ser tos o puede ser dificultad para respirar, llaman a los siguientes números. 107 si están en la ciudad de Buenos Aires, 148 si están en la provincia de Buenos Aires o 0800-222-1002 si están en cualquier otro punto del país. Repasemos estas recomendaciones. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Listo, Pau, ahora sí, ya podemos comenzar con la primera clase de hoy, que como siempre es matemática. Sí, ayer la genia de Valentina les explicó y te propuso a vos también pensar en una experiencia de jugar con dados. Cierto, sí. Donde tenían estos dos dados. Que uno tenía el número 12 en lugar del 5. Sí, para que todos fueran múltiplos o divisores que estuvieran en común y a la hora de representar en la recta numérica pudiera buscar fracciones equivalentes si lo necesitaba. Cierto. ¿Te parece que repasemos un poquito algo de este juego con los chicos y las chicas en un video, las reglas, cómo se jugaba y después les proponemos otra actividad? Me parece genial, entonces repasemos este juego que hicimos ayer, veámoslo de vuelta, entendámoslo bien y después seguimos, a ver. Fracciones en la recta numérica. En una clase de matemáticas, chicos y chicas inventaron un juego de dados. ¿En qué consiste este juego? Por turno, cada jugador tira 2 dados. En este caso, tienen 3 turnos cada uno. Por cada tirada se anotan los números obtenidos como una fracción. Antes de empezar, a este dado se le cambió la cara del 5 por un 12. Este dado
es el que indica el denominador de la fracción. Cada jugador debe anotar las fracciones que tiene en una recta numérica de 12 partes iguales. Cada parte representa un doceavo. Gana quien logre señalar 3 puntos en la recta sin que el contrincante ubique otros números en el medio. Veamos quién gana entre Rita y Juan. Juan saca un 2 y un 4, es decir, 2 cuartos. 2 cuartos es equivalente a 6 doceavos. Entonces Juan anota 2 cuartos en la mitad de la recta. Rita saca un 1 y un 6, entonces es un sexto. La mitad de un sexto es un doceavo porque necesito 2 veces un doceavo para tener un sexto. En un segundo tiro, Juan saca un 1 y un 3, es decir, un tercio. Un tercio es equivalente a 4 doceavos. Rita tira de nuevo y saca 5 y 12, es decir, 5 doceavos. Anota en la recta 5 doceavos. En su último intento, Juan saca un 5 y un 2. 5 medios es mayor que 1, ya que 5 dividido 2 es 2 y un medio. Entonces, 5 medios no se puede marcar en la recta. En su último intento, Rita saca un 3 y un 4, es decir, 3 cuartos. 3 cuartos es equivalente a 9 doceavos. ¿Quién ganó? Rita marcó 3 puntos en la recta numérica, pero Juan marcó puntos entre los que marcó Rita. Un tercio está entre un sexto y 5 doceavos. 2 cuartos está entre 5 doceavos y 3 cuartos. Ninguno pudo cumplir el objetivo. Repasadas entonces las reglas y cómo funcionaba este juego que ayer les habíamos planteado con la profe Valen, ahora podemos continuar, Pau. Sí, podemos continuar. Antes de seguir con una pequeña variante que vamos a hacer al juego que aprendieron ayer y que repasamos recién, Sí. me gustaría que repasemos con los chicos y las chicas de sexto, séptimo o primero, según el lugar del país en el que estén, para qué es que nos sirve la recta. Dale. Con la que venimos insistiendo hace varios días ya. Dale. Porque si no parece que es como que a mí me gustara porque me gusta. Y no, lo que queremos es que ustedes, chicos y chicas, tengan en cuenta por qué trabajamos e insistimos tanto con representar las fracciones en la recta. Muy Tenemos bien. un resumen del guión. Obvio, repasémoslo. Dale, a ver. Mirá, la recta numérica nos permite, Pau, comparar expresiones fraccionarias, Yeah. encontrar fracciones equivalentes. Que van siempre en un mismo punto, siempre decimos. ¿Te Sí, acordás, Diego? Totalmente. Buscar números racionales entre dos números dados Ujú. y encontrar fracciones mayores a 1. Mirá todo lo que nos permite la recta numérica que viene explicándonos Pau hace varios días. Sí, porque nosotros hablamos mucho de que hay un montón de estrategias para comparar números y algunas estrategias que usamos con los números enteros o naturales, que cuando trabajamos con los números fraccionarios, algunas cosas se nos ponen pata para arriba, Es porque cierto. un número más grande en realidad es una fracción más chica y esas cosas. Entonces, la recta numérica es muy, muy, muy útil para trabajar estas cuestiones. Pero como te decía, acá tenemos la recta con la que trabajaron ayer, Sí. que habían salido una cantidad de dados y habían representado números, todas fracciones menores que una, en las situaciones hipotéticas que iban proponiendo con la profe Valen. Tenemos, como siempre, nuestro banco de datos, que seguro que los chicos y las chicas trabajando en matemáticas ya lo tienen armado, lo fueron a buscar para que nos pueda servir para trabajar Sí. durante la clase de ahora. Y después construimos una nueva recta. Pensemos en una situación antes de avanzar en lo que les quiero proponer para jugar o ver cómo jugaron otros chicos y chicas hoy. Dale. Pensemos cómo sería tener una recta numérica que sea mayor que 1. ¿Sí? Bueno, dale. Para tener una fracción que yo necesitara representar después del 1, ¿qué tendría que suceder? ¿Se acuerdan, chicos y chicas, cuál es la particularidad que tiene una fracción cuando es mayor que 1? Siempre que yo tenga una expresión fraccionaria mayor que 1, yo voy a tener que tener una fracción donde el numerador sea mayor que el denominador. Sí.
voy a dar una situación probable. Si yo tenía en mis dados que me sale 6 tercios, por ejemplo, Sabemos que va a ir después de 1. sabemos que va a ir después Porque de el 1. numerador Acá es justo mayor va al a denominador. coincidir en el 2, Claro. porque es relación mitad doble. Por eso, en los ejemplos que debíamos hacer con Valen, en esta que era Menor a 1. dividido 12 partes, siempre era 1/12, 2/12, 8/12, eran todos en las que el numerador era más chico que el denominador. Exactamente. Si yo me pasara, acá por ejemplo, el primero que tendría acá, Diego, sería, si estos eran 12 doceavos, porque es equivalente a 1, el siguiente yo tendría 13 doceavos. ¿Sí? Y Sí. podría buscar las fracciones equivalentes hacia denominadores más pequeños para expresarlo en el mismo lugar. Bien, abajo tenés Abajo una recta. tengo otra recta que, como ustedes verán, llega al 3, ¿sí? Y la idea que habían trabajado ustedes ayer con esto de el dado que tiene el 12, que era el amarillo, según recuerdo, recuerden que eran todos, tenemos el 12 y todos divisores de 12, para que las fracciones que yo pudiera ubicar en la recta fueran equivalentes entre sí, y habían sacado el 5, que era el único que no era divisor de 12. Si yo hago 12 dividido 5, tengo un resto, porque no es múltiplo de 5, ¿sí? Ahora, la propuesta que les vamos a hacer hoy es pensar si nosotros invirtiéramos esta cuestión de nuestro dado rosa es el numerador y el amarillo es el denominador, si nosotros lo invirtiéramos, ¿sí? Y les vamos a plantear una situación hipotética a los chicos y a las chicas donde dos amigos, un amigo y una amiga, un amigo y un amigo, o dos amigas, como ustedes quieran imaginarse la situación, terminan de jugar y sacaron estos números habiendo jugado con los dados. Entonces, la propuesta que yo le hago a los chicos y a las chicas es intentar descubrir qué números o qué fracción le tiene que haber salido a cada uno. Bien, ¿Sí? dale. Como si en lugar de tirar los dados A la y inversa. ubicarlos en la recta, ahora vamos a ver el resultado del tablero después del juego a reconstruir qué le podría haber salido. Bien, o sea, es el mismo juego, pero le cambiamos ahora qué es lo que estamos Vamos buscando. a analizar cómo Claro. alguien jugó, Dale. ¿sí? Nos vamos a alejar un poquitito del juego Dale. concreto y a pensar, bueno, estos dos jugaron o estas dos amigas jugaron, ¿qué fue lo que salió? Analicemos primero, vamos a ver que tiraron 2 veces cada uno de los amigos o amigas sacó B y C, y la otra persona sacó A y D. Bien, son ¿Sí? 2 personas. Son 2 personas. Bien. Tiraron 2 veces cada uno. Dale. ¿Sí? Vamos a partir de esa hipótesis. Vamos a reconstruir entonces, en primer lugar, ¿querés arrancar por el verde o por el rosa, Diego? Por el rosa. Por el rosa. Vamos entonces a reconstruir qué posiciones en la recta numérica obtuvo la persona que sacó A y D. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para construirlo? En primer lugar, tenemos que reconocer en cuántas partes podríamos partir nuestro entero. ¿Sí? Si yo tengo el intervalo entre 0 y 1, en cuántas partes yo veo que está partido o fraccionado este entero para poder analizar qué posición es la de A. ¿Sí, chicos Sí. y chicas? ¿Qué está partido en 10? Está partido en 10, pero la parte en la que está tomada aquí no es un 10. 8 ¿Partiendo desde dónde? de 0. Partiendo desde 0, tomó 8 partes de 10, me dice Diego. ¿Están de acuerdo? 2, 4, 6, 8, 10. Tomó 8 partes de 10. Y si yo lo pensara como, en lugar de décimos, como quintos, porque vemos que aquí tomó 2, van a ser ¿cuántas partes de 5? Si este lo dividí por 2, este también lo divido por 2. ¿Se acuerdan, Claro. chicos, chicas? 4, que siempre más o menos. divido por lo mismo. Bien. Entonces, A, el primer dado que tiró el amigo o amiga que sacó la A, sacó 4 quintos. Fíjense qué casualidad que era justo el número que cuando usábamos el otro dado no podría haber salido nunca porque eran todos divisores de Sí, 12 o 12 sí. mismo. ¿Sí? Por eso nos servía cambiar la regla. Chan. Ahora, D. Vamos a pensar D. ¿Es más grande? ¿Este número es mayor o menor que 1? Sabemos que es menor que 1. En primer lugar, porque está antes de mi entero en la recta numérica, pero también, si yo lo viera así, porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Sí? Ahora vamos a intentar descubrir o analizar qué punto
fraccionario, ¿cuál es la expresión fraccionaria que yo puedo construir con D, que es el otro rosa que tengo? Para eso, si les sirve, podemos pensar, tal como hicieron el otro día, ayer con Valentina, que transformaron todo utilizando una base de denominador que les sirviera para analizarlo. Nosotros sabemos que A entonces es 4/5. Justo agarré el verde, pero Paula. No pasa nada. No pasa nada. Nah, Porque es el del otro amigo. Mirá si se pelean, porque No. yo me equivoqué de marcador. no creo que eso suceda. No, nunca, jamás nadie Espero se que no. pelea. 4/5 tenemos acá, sabemos que uno va a ser 5/5. ¿Y qué otra fracción equivalente me conviene buscar y pensar si yo tengo que averiguar cuál es de chicos y chicas? Me convendría pensar el 2, ¿no es cierto? Si un entero son 5/5, 2 enteros, ¿cuántos quintos van a ser? Si yo buscara la fracción equivalente, yo sé que el denominador siempre va a ser 5. ¿Por cuánto multiplico al 5? Si son 2 enteros, por 2. Entonces tengo 10 quintos. ¿Sí? ¿Y de cuántos quintos más son? Yo sé que es un quinto más, porque 2 cuadraditos representaban un quinto de la recta. Sí. Entonces yo sé que aquí tengo 11 quintos. La forma entonces de expresarlo, si yo quisiera expresarlo en fracciones o en números decimales, yo puedo decir que tengo 2 más un quinto, ¿sí? O es igual, voy a poner, porque es el mismo punto de la recta numérica y es una fracción equivalente, 11 quintos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora de acuerdo. vamos a ver el del otro jugador o jugadora. Cada uno puede pensarlo como le conviene. ¿Sí? Dale. Seguramente si tiraban una vez cada uno, no debe haber sido así como fueron tirando, pero yo lo agrupé por jugador. Más fácil, para ¿Estamos? ordenarlo, para poder resolverlo. Totalmente, porque Está después muy cada bien. uno mira lo que sacó, no mira De una. el orden en el que lo sacó. Entonces vamos a ver el punto B. Yo sé que es mayor que 1 son 5 quintos, y si tengo un quinto más, ¿cuánto va a ser, chicos y chicas? 6 quintos, ¿verdad? Entonces sé que B va a ser 1 y un quinto, que es igual a 6 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces el C, que se me aleja un poco del 1 y me puede generar temor, Sí. pero en la recta numérica yo puedo ir para atrás. Es Por la supuesto. ventaja absoluta, como decíamos recién, que tiene la recta numérica. Si yo arrancara desde el 0 o hubiera empezado por el C, a lo mejor me abatato y no sé cómo hacerlo. Pero como ya marqué un montón de otras fracciones, voy a usar todo lo que ya marqué para descubrir cuál es el C. Dale. Por ejemplo, yo sé que un entero es 5 quintos y que 2 enteros son 10 quintos. Y el C está a cierta distancia del 1 y a cierta distancia del 2. ¿Sí? La ventaja de trabajar con la recta numérica es esta. Si está un quinto antes de 10 quintos, ¿cuánto va a ser? 9 quintos, ¿verdad? Y acá podría haber agarrado el verde y no lo agarré, Diego. No pasa nada. No pasa nada. Son 9 quintos, porque es un quinto menos que el 2. Pero si yo lo quisiera pensar como un número que está entre el 1 y el 2 y saber que es un número mixto, porque tiene una parte entera y otra parte de fracción, yo puedo decir, como fuimos haciendo en estos, yo puedo decir que el punto C que se marcó en la recta por el segundo jugador es un entero. ¿Y cuántos quintos, chicos y chicas? Si falta uno para tener el otro entero. Si 5 quintos es un entero y yo tengo uno menos, sé que tengo 4 quintos, ¿no? Entonces yo tengo un entero. Fíjense si yo los marcara todos acá. Este es un quinto, este es un quinto, este es un quinto. Un entero y un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. ¿Estamos? Entonces yo en el punto C tengo un entero y 4 quintos. Es muy parecido a lo que ustedes hacían cuando ubicaban números enteros en las rectas, pero me puedo ir apoyando en todo lo que voy construyendo a la hora de comprar y construir otros números en la misma recta. Porque yo fíjense que lo arranqué pensándolo como
un poco menos o un quinto menos que 2, y eso me sirvió para armar esta fracción, pero si después lo quiero expresar en números mixtos, tengo que ir desde el 1 y ver cuántos más que 1 tengo. ¿Estamos? Estamos. Entonces yo sé que 1 entero y 4 quintos va a ser equivalente a 9 quintos. Que si lo pienso, le falta solo 1 quinto para llegar a 10 quintos. ¿Estamos? Fíjense entonces cómo en esta situación hipotética de pensar en una partida de estos dados re particulares que les propusimos que tengan o se puedan construir ustedes para jugar a construir fracciones y ubicarlas en la recta numérica, en esta situación en particular pudo haber dado estas fracciones. Bien. Sería muy casual, y la usamos para analizar, que a todos les hubiera salido el 5 como denominador. Claro. Diego, si vos y yo lo tiramos, Claramente. Mirá. lo logré. Quiero que la cámara tome esto, Excelente. porque si lo practicaba mucho no me Tenés salía. un don. O un dado trucado, ¿viste? Es una probabilidad también. Pero lo más probable es que si salen distintos denominadores, ustedes tengan que pensar de qué modo conviene construir la recta. Claro. Acuérdense siempre que la escala conviene que sea múltiplo de los números que pueden llegar a salir. Bien. ¿Estamos? Recontra estamos. Bueno. ¿Tenemos alguna actividad o aquí vamos a terminar en el Que día de jueguen hoy? en casa. Que Yo lo jueguen que en les casa. propongo es que si hay algún dado, lo pudieron construir, le pueden cambiar, si es de los puntitos, al que tiene 5 puntitos, no le hagan 12 puntitos, pero le pueden poner el 12. Y se pueden animar a jugar, en principio, a construir fracciones e ir construyéndolas en la recta numérica a ver quién gana. Excelente. Ya tienen entonces esa actividad que además tiene una gran ventaja. A Este ver. tipo de actividad que pueden ir aprendiendo jugando. Totalmente. Que para mí es como una de las mejores formas de aprender. Totalmente. Acá no nos metimos en el terreno de la competitividad, de ver quién sacó más quintos en total para ver quién ganó. Eso lo dejamos para que lo hagan ustedes en casa cuando juegan y compiten con algún hermano o alguien de la casa. Excelente, muy bien. Antes de irnos al recreo, chicos y chicas, como suele suceder después de la clase de matemática, se viene la clase de educación física. Así que ahora a hacer un poco de ejercicio, después se van al recreo y después ya volvemos y continuamos en Seguimos Educando. Bienvenidos a la clase de Educación Física. Mi nombre es Gustavo Ruiz. Hoy vamos a trabajar con sexto y séptimo. Los materiales que traje para la actividad de hoy seguro lo tenés en tu casa. Vení que lo hacemos. El ejercicio de hoy va a ser manipulación de objetos en equilibrio y coordinación. Para esto, miren, traje un montón de elementos, los cuales seguramente ustedes van a tener en su casa. Traje un baldecito en el cual vamos a colocar el bollo de papel, una botellita con pico rojo en el cual voy a tener que colocar el vaso rojo, un vasito verde en el cual voy a tener que colocar un lápiz verde, un recipiente chiquitito donde voy a colocar una tapita, un vaso naranja donde voy a colocar el lápiz naranja, un recipiente chiquitito donde voy a colocar el bollito de papel chiquitito, una botella pico verde donde voy a colocar el vasito de color verde y después se repite todo. La idea es poder hacerlo a velocidad, con coordinación, pero ¿saben qué? Vamos a agregarle un globo. El globo le voy a tener que pegar y no va a tener que caer al piso. Mientras que hago todo esto, voy a tener que mantener el globo en el aire. ¿Se animan a hacerlo? ¡Empecemos! Golpeo el globo, tomo el bollito, lo pego. Bien, mantengo, el vaso rojo, mantengo, sin perder de vista el globo, mantengo, ahí está, mantengo, ahí va. Mantengo, sin que se me caiga, mantengo. No se me cae, bien, mantengo, viste, mira, mantengo. Oh, costó pero llegó. ¿Se animan a hacerlo ustedes en su casa? Pero a velocidad, vamos a ver cómo sale. ¿Te resultó difícil? ¿Lo pudiste hacer? Bueno, espero que lo hayan disfrutado en casa. Recuerden lavarse las manos, hidratarse y, muy importante, no salgan. Nos vemos la próxima. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16,
y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca a Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Pau, ahora es turno de arrancar con una nueva clase, después de que ya tuvimos matemática, de que ya hicieron ejercicios físicos y además tuvieron este momentito para descansar en el recreo. Está buenísimo. Yo me imagino que si yo cuando estoy cansada, ¿viste cuando haces actividad física que sentís tum, 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 Sí. tum, y viene alguien y te lee? Ideal, Está buenísimo. ideal. ¿No? Como ese estado del cuerpo que busca descanso, pero la cabeza puede seguir imaginando. Está Me bueno encantó. eso, sí, de Me una. encantó. Así que disfruten este empalme que hacemos de actividad física con lectura o prácticas del lenguaje, que en general leemos. Sí, está muy bien. Bien. Habíamos propuesto entonces esta semana trabajar en lo que se llama el seguimiento de un autor, una autora. Vamos a trabajar otra obra hoy de Liliana Bodoc con el objetivo de poder trabajar los recursos poéticos que utiliza esta autora en particular, que vimos que tiene algunas cosas bastante refinadas, ¿no? Habíamos visto lo del sentido figurado y hoy vamos a detenernos en una obra muy, muy, muy bella para mí también, que se llama Después de los lobos, que lo primero que haría es preguntarle a ustedes, chicos y chicas, cuando escuchan el título, ¿no? Todos los lectores y lectoras, cuando leemos, lo primero que hacemos es anticipar. Y después, a medida que avanzamos en la lectura, vamos confirmando o ajustando la lectura a esa primera idea que tuvimos. Si yo les digo que les voy a leer una obra, o que Diego capaz les va a leer, porque viene siendo nuestro lector predilecto, si les digo que vamos a leer una obra que se llama Después de los lobos, ¿qué se imaginan? Seguramente vienen imágenes de lobos, alguna historia, que pasa algo y algo sucede después, ¿no? Estaría buenísimo ahí que hagan el ejercicio de imaginarse de qué se puede tratar un texto que se llama Después de los lobos. Siempre, siempre, siempre que nosotros hacemos ese ejercicio de anticipar, nos predisponemos a leer o a escuchar, en este caso, una historia, y mientras la vamos escuchando, lo que habíamos pensado con lo que va transcurriendo de la historia, entra como en un diálogo. Y a veces se ajusta y a veces no tiene nada que ver. Muchos autores juegan con los títulos de las obras en ese sentido y algo de esto fuimos viendo en las clases anteriores. El cuento que vamos a leer hoy, al principio y antes de la historia, además de proponer un título, propone un epígrafe. El epígrafe es una frase textual que se pone en general al comienzo del texto, por debajo del título, que sugiere un contenido, ¿sí? Si yo dije que hay una operación que hacemos cuando leemos el título de una obra, el epígrafe es como que te tira una gotita de algo el autor para que vos te imagines o puedas acceder a una reflexión que el autor o la autora decide poner ahí para arrojar más sentido a la historia que va a venir después. Bien. Como un recurso literario se utiliza mucho esto. Muchas veces puede ser también la idea que inspiró la historia que el autor o la autora después leyó y quiere tener el gesto de comunicarla a nosotros y nosotras que lo leemos. El epígrafe, leo solo el epígrafe y después Dale. vemos quién lee el cuento, dice: un mundo sin diferencias es tan terrible como un arcoíris gris. Me encanta la definición. ¡Wow! Sí. Entonces, la autora titula Después de los lobos, Liliana Bodoc, siempre estamos hablando, y ofrece este epígrafe. Con esta información y lo que cada uno de ustedes o cada una de ustedes se haya empezado a imaginar de esta historia, les propongo que entremos a la historia y al cuento, estando atentos a los recursos que utiliza Liliana Bodoc a la hora de narrar, pero también estando atentos a qué nos habíamos imaginado y qué finalmente nos ofrece el cuento a medida que lo vamos escuchando. Me ¿Te parece parece? una buena propuesta. Bueno, me puedo sentar y vos Por me supuesto, lees. lo Me leo, encanta que entonces. me leas.
Dale, de una. Como bien dijo Pau, el título del cuento es Después de los lobos y el epígrafe, atenti, es un mundo sin diferencias es tan temible como un arco iris gris. ¿De qué tratará esto? Vamos a arrancar. Andan los lobos en manadas. Su ferocidad va delante de ellos y detrás van sus sombras, estiradas por el último sol del atardecer. Primero la ferocidad, después los lobos, después las sombras. Las manadas recorren los caminos del bosque. Los árboles, que los conocen bien, saben que se acerca una muerte, porque los lobos tienen hambre, un hambre enorme y antigua, tal como si jamás hubiesen comido. Ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. Con las orejas alertas, los hocicos entreabiertos y los colmillos en su sitio, la manada va en busca de una presa. Para que no se advierta su llegada, los lobos se mueven con precaución. Tanta precaución que, más que decir que no hacen ruido, habría de decir que hacen silencio. El bosque sabe lo que va a suceder, tarde o temprano. Los lobos hallarán un animal indefenso, lo acercarán en una rueda de ojos amarillos y luego se abalanzarán sobre él. Un poco después, estarán aullándole a la luna para celebrar la cacería. Van a hacerlo porque son lobos, y no ardillas, tortugas o ciervos. Y todos los lobos tienen un hambre armada de colmillos, caminan con sigilo y están enamorados de la luna. Pero, si no hay pero, no hay cuento. A veces las cosas cambian, se sacuden. Hace tiempo y más tiempo, en la gran manada de los lobos del mundo, comenzó a suceder algo extraño. Por aquí y por allá. En este bosque y en aquella pradera nacieron algunos lobos que no quisieron, no supieron o no pudieron ser iguales a todos. No quisieron, no pudieron o no supieron. Eso no es lo importante. Lo que realmente importa es aquellos lobos que se aburrían de tener hambre. Solamente tener hambre. Todo el día y la vida, cazar y seguir hambrientos. Entonces, lentamente, comenzaron a cambiar sus costumbres y terminaron haciendo cosas que a ningún lobo común y corriente se le hubiese ocurrido. Por ejemplo, dejaron de mirar la luna y empezaron a mirar con curiosidad las luces de los fuegos que encendían los hombres. Y bien, cuando sus compañeros notaron la diferencia, claro, se inquietaron. Mejor dicho, algunos se inquietaron. ¿Qué sucedía con aquellos lobos? ¿Por qué se comportaban de esa ridícula manera? Otros, en cambio, se burlaron. Vean esos lobos inútiles y débiles que no quieren tener hambre todo el día. ¡Ja, Algunos desconfiaron. ¿Sería conveniente que aquellos lobos permanecieran cerca? ¿Y si sus rarezas y sus tonterías eran contagiosas acaso? Finalmente, otros se enfurecieron. No debemos aceptar esta insolencia. Y hasta amenazaron. Si no se comportan igual que nosotros, recibirán su castigo. Con el tiempo, los animales que no querían, no sabían o no podían ser iguales al resto de la manada se fueron rezagando. La inquietud, las burlas y las rabias de sus compañeros crecía cada vez más. Entonces, resulta que un buen día, aquí y allá, en esta pradera y en aquel bosque, ellos tomaron un nuevo camino. Los lobos en manada continúan andando por su propio sendero, hambrientos, orgullosos, colmilludos, caminando con sigilo para atrapar una presa, aullándole a la luna. Y quizá nunca sepan lo que nosotros sabemos. Aquellos animales que se aburrieron de tener hambre, siempre y solamente hambre, no eran inútiles, débiles o insolentes. Tenían otros sueños, eso sí. Por eso, un día cambiaron de sendero y de destino. Ellos viven hoy más cerca de los hombres que de la luna y tienen los nombres que les pone el amor. Muy bien, ya terminé mi pequeño cuento. Vamos, Toby, es hora de volver a casa, dice Liliana.
Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Súper. No sé ustedes, chicas y chicas, qué fue lo que les pasó con esto de comparar las expectativas o la anticipación que habían hecho cuando lo leían de cuando efectivamente fueron escuchando el cuento, con la particularidad de la descripción de los lobos, de este andar en manadas, de lo que hacían y esta cosa de después de que tiene el título, ¿no? Porque habíamos dicho que el título del cuento se llama Después de los lobos. Y uno se podía imaginar diversas situaciones. Lo primero que imaginé la primera vez que lo leí era un lugar por el cual habían pasado lobos y quedaba una escena medio destruida porque habían pasado lobos. Claro. Fue lo primero que yo me imaginé. Claro. No sé ustedes, chicos y chicas, o vos, Diego, pero uno siempre cuando ve un título construye una idea que anticipa. Y el después que nos plantea Liliana Bodoc no tiene mucho que ver con eso y nos describe un poco su estilo de escritura también, ¿no? Claro, totalmente. Igual el epígrafe nos ayuda un poco. Nos reayuda porque plantea algo con la diversidad, ¿no? Con que si todos fuéramos iguales no tendría colores el arco iris. Claro. Algo así interpreté yo, no sé ustedes, chicos y chicas, pero ahí utiliza la idea de que las diferencias ofrecen cosas que pueden estar buenísimas, como un arco iris, que si fuera gris no existiría como tal el arco iris. Claro, por lo tanto no tendría el atractivo que tiene el arco iris. Ni sería tan particular. No nos llamaría tanto la atención. ¿No? Totalmente. Si no tuviera esos colores del arco iris, no diríamos, mira qué lindo un arco iris. O estaríamos esperando cuando llueve y hay sol a ver por qué lugar Claro. de nuestro alrededor aparece esa cosa maravillosa y única. Bien. Yo ahora lo que les voy a proponer es hacer algunas anotaciones que ustedes puedan ir haciendo también en su carpeta. No pusimos la fecha hoy. Arrancamos el día así a lo Locardi, pero vamos a seguir trabajando entonces obras de Liliana Bodoc. Mientras tanto, yo voy recordándoles que Dale. tenemos redes sociales, tenemos una cuenta de Instagram que es @seguimoseducando. Allí hay contenidos, bastantes, de los que hacemos en este programa. Y además ustedes tienen la posibilidad de poder interactuar con nosotros. Nos escriben, nos comentan cosas, nos mandan fotos, lo que ustedes tengan ganas. Y también lo pueden hacer en nuestra cuenta de Twitter, que es @seguimoseduc. Muy bien, 20 Bien. de mayo era, Pau. Sí, no es Capicúa, pero si yo le saco el 0 ahí podría Ahí va, ser, ahí va, ahí ¿eh? va. Ojo. Cuando yo era chica y había... Pero tampoco sería Capicúa. No, porque tendría que estar el 0 al final, Claro. en el 2002. Tendría que ser el 2002. Sí, no sé qué dije, cualquier cosa. Vi números ahí, una serie de números que se podía asociar y sin Claro. comentario. Bueno, vamos a anotar en primer lugar, en esto que estamos viendo de las obras de Liliana Bodoc, el título de esta obra que dijimos que era Después de los lobos. Sí. Hay algunas cosas de las que conversamos que no las vamos a anotar, pero yo les pido a ustedes, chicos y chicas, que tengan el recuerdo de esto de qué nos pasa cuando leemos el título de una obra antes de leerla, aprovechando sobre todo estos días que estamos trabajando siempre con la misma autora, adentrarnos un poco más a sus obras, cómo titula y qué recursos utiliza en la forma de construir sus obras literarias. Nos detenemos ahora en particular en nuestro sujeto protagonista, que después al final aparece otra especie, pero a lo largo del relato la autora va dando características de los lobos. Sí. ¿Sí? La primera pregunta que yo les hago a ustedes, chicos y chicas, de todo lo que fueron escuchando, algo va a estar teñido de lo que ya sabían antes de los lobos, pero de lo que va describiendo esta autora en la obra, ¿cómo son los lobos? ¿Sí? Me anoté algunas cositas para que ustedes puedan ir reconstruyendo conmigo la caracterización que hace Liliana Bodoc de los lobos. En primer lugar dice, andan los lobos en manadas. ¿Qué quiere decir que andan en manadas? ¿Andan solos o andan en grupos? En grupo. Bien, manada, otro contenido que tenemos ahí en prácticas de lenguaje o lengua. Manada es un sustantivo colectivo, es una palabra que estando en singular nombra a muchos. Si Claro. yo digo una manada, sé que va a ser más de un sujeto o más de un animal. Andan en manadas. En manadas, perdón, dijimos Sí, que era singular. en manada. Bien, manada. Entonces sabemos que los lobos andan en grupo, ¿verdad? El bosque que los conoce bien sabe que se acerca una muerte, porque los lobos tienen hambre.
un hambre enorme y antiguo, tal como si jamás hubieran comido. Y ahí es interesante que se lo presenta al lobo vinculado con la muerte. Y con la naturaleza. Y con la naturaleza. No, y con su rol dentro de la Es naturaleza. algo que no pueden evitar y que les surge ese hambre como si nunca hubieran comido Feroz, cada vez que tienen que ir a comer. Totalmente. Y además van de manera colectiva, van en manada. Para a poder buscar su cercar presa. mejor a las presas, y tienen un montón de cuestiones anatómicas del sigilio que les permite acceder a esas presas y comerlas con esa ferocidad. Con las orejas alertas, los hocicos entreabiertos y los colmillos en su sitio, la manada va en busca de su presa. ¿Qué refleja esta frase sobre los lobos? Está representando un animal que está siempre alerta, ¿no? Como sigiloso también, porque en otro momento menciona que no es que no hacen ruido, sino que hacen silencio. Y esa forma de construir de Liliana Bodoc también es bien interesante, porque no es que no se escucha nada, es que construyen un silencio para poder escucharlo todo y acceder mejor a su presa. Bien interesante cómo ahí Liliana Bodoc juega con las palabras y con la construcción de sentido. Piensa el silencio no como la ausencia de ruido, sino como algo que los lobos construyen en ese estar alerta para acceder a sus presas. Bien, entonces andan en manada, comen voraces, vamos a poner, y siempre están alertas. Ahora, ¿cómo caracteriza a quienes vendrían, si se quiere, después de los lobos o los nuevos lobos? Voy a hacer este ejercicio de releer, Diego, Dale, si me permitís. dale. Entonces, lentamente comenzaron a cambiar sus costumbres y terminaron haciendo cosas que ningún lobo común y corriente se le hubiera ocurrido. Ajá. Por ejemplo, un día dejaron de mirar la luna y empezaron a mirar con curiosidad las luces de los fuegos que encendían los hombres. Otro día soñaron que cuidaban ovejas, que sus hocicos se encontraban al rastro de los perdidos, que sus ojos deshacían la oscuridad y mientras soñaban movían la cola y bajaban las orejas. Y ahí la descripción que aparece es interesante porque empieza a describir a otra especie animal, ¿no? Pero la describe alejándose o siendo los distintos de la manada. Claro. Y es reinteresante el recurso que utiliza, porque hay algo más maravilloso y atractivo en la noche de un bosque que la luna. Difícilmente en el estado de la naturaleza algo llame más la atención, y sabemos que los lobos tienen mucho este recurso, o se los caracteriza como el lobo aullando a la luna. No quiero aullar, Diego. No, está bien. Porque yo hago esas cosas que después veo tu cara y digo, ay, Paula, ¿qué hiciste? No, al revés. Yo te banco. Lo que sí tenés que saber es que queda grabado para la eternidad. No, por eso. Eso No, sí. yo quiero que sepan, chicos y chicas, que estoy tentada. Si ustedes tienen ganas en casa, sáquense las ganas. Yo voy a tratar de mantener la dignidad de una maestra y no lo voy a hacer. Bien. Sepan La que me forma, darían porque ganas. la dignidad la tenés. Ah, bueno. Tenés. A lo sumo Que se vea, Las que se formas vea tradicionales Bueno. de lo que tiene que hacer una maestra. No voy a aullar, pero tengo ganas. Ustedes en casa se pueden sacar las ganas, no va a quedar grabado. Lo interesante acá que introduce Liliana Bodoc es ese maravilloso placer o atracción que genera la luna a los lobos. Cuando aparece el fuego hecho por los humanos, compite por la atención. Claro. Entonces hubo algunos de esta manada que solo pensaban en comer, que andaban voraces y juntos, que torció la mirada, vio otra cosa y Ven se otra dejó. luz. Exacto, ve otra cosa que O le los llama la ilumina atención. otra cosa. Los ilumina otra cosa, les llama la atención otra cosa, y eso les permitió imaginarse distintos a ellos mismos con estas características que iban viendo. Y fíjense que describe también algunos otros cambios en los comportamientos, donde se ven en un lugar distinto respecto de el lobo feroz que ataca, come sigiloso, a otro animal que cuida a los animales por encargo del hombre. Sí. O de los seres Sí. humanos, ¿no? Lo interesante también aquí es que al final del cuento, vuelven a aparecer los dos grandes grupos que compara. Los viejos lobos que caracterizamos aquí y los nuevos que tuercen su atención y tienen intereses diferentes
Y no dejemos de recordar algo que nosotros venimos trabajando en ciencias sociales respecto de la discriminación y estas cuestiones, ¿no? Las distintas reacciones que en la manada hay cuando se ve que este grupo de lobos hace algo distinto. Claro. Tender a excluirlos, dejarlos solos. Enojarse, burlarse, absolutamente. Todas cosas que cuando algunos se animan o nos animamos a los cambios, puede que los otros actúan de ese modo, si bien nosotros pensamos que no es lo correcto. Claro, pero los que están equivocados son los que se enojan o se burlan. Totalmente, porque el No hay interés... motivo para enojarse ni para burlarse de otro, de otra, por el simple hecho de que sea distinto. Totalmente. Y además si lo pensáramos después, con el después de la evolución de las especies que nosotros conocemos, entre el lobo que anda solo buscando sus presas en el bosque y el perro domesticado que está bastante cuidado y mimado, incluso hoy en las ciudades con esta particularidad, siempre pudieron salir a la calle a hacer sus necesidades en las grandes ciudades, ¿no? Entonces también ahí en el después del después algo se va construyendo. Fíjense que al final del cuento, yo comentaba recién, vuelven a aparecer los dos grandes grupos. Les voy a preguntar a ustedes, chicos y chicas, ¿a cuál de los dos grandes grupos de lobos hace referencia este fragmento que leo? ¿Al de los lobos originales o los viejos lobos o al grupo de después de los lobos que ya fuimos anticipando en qué especie se ha convertido? Dice, continúan andando por su propio sendero, hambrientos, orgullosos y colmilludos, caminando con sigilio para atrapar una presa, aullándole a la luna llena y quizá nunca sepan lo que nosotros sabemos. ¿De cuál hablaba? ¿Del grupo original de los lobos o del de después? Del original, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Que el nuevo grupo de lobos se transformó en ¿qué, chicos y chicas? ¿Qué otra especie? En perros. En perros. Bastantes de las actividades que se plantean de las actitudes de los perros tienen, de los lobos nuevos o del después de los lobos, tiene que ver con los perros. Y además tenemos un concepto que ya vimos algo en ciencias naturales, que es la evolución. La evolución de las que especies. de hecho es efectivamente así. Los perros tienen como descendientes lejanos a los lobos. A los lobos. En las ciencias naturales nosotros sabemos que esto es así. Lo que hace Ella Liliana... lo incorpora y lo literaliza, por Totalmente. supuesto, pero toma un elemento de las ciencias naturales o de la teoría darwinista y lo lleva ahí. Sí, y le pone un tinte interpretativo Claro. humano, si se quiere, ¿no? Obvio. Del placer de mirar la luna a la atracción por el fuego. De la discriminación, de la burla, del enojo. Totalmente. Y que se pudieron imaginar un futuro los perros cuando nosotros tenemos... científicamente no está comprobado que puedan tener pensamientos hipotéticos del tipo de los seres humanos, pero lo que es interesante es pensar que a los lobos nuevos, es decir, los perros, se animaron a asumir esas diferencias y eligieron su propio camino, ¿no? Como ahí está por ahí el recurso bello literario que Liliana Bodoc nos ofrece y que nosotros lo podemos trasladar a un montón de situaciones donde nos encontramos en esa disyuntiva entre seguir a la manada o hacer nuestro propio camino, ¿no? Que seguramente en la edad en la que están transitando muchos de ustedes, con las decisiones que se empiezan a tomar y esas cosas que vamos viendo también en otros espacios más de ESI y demás, es interesante por ahí tomar cómo lo, Sí, está re bueno. para lo pensar eso. plantean. Y Exacto. además, una cuestión más que se puede pensar de ahí, Pau, si te parece, es que ahí está puesto como de manera muy sencilla, Sí. y lo hace muy bien Liliana para que entendamos bien la diferencia entre el concepto de la manada que actúa toda igual y los que se separan y termina uno, ¿no?, siendo un perro con su dueño, ponelo con su, no sé cómo llamarlo, con su amo, dueño, no sé cómo un llamarlo, ser humano claro. que lo cuida, Ahí está, veremos sí. después. Ahí sí. está. En el Pero- medio hubo eslabones de perros salvajes, ¿no? Los que Claro. pasó del lobo al No, por perro eso, doméstico. obviamente está simplificado para hacer un cuento que es súper interesante. Pero digo, también se podría pensar que no es excluyente, que en una manada puede haber diversidad también. Totalmente. No es necesariamente una manada, porque digo, también está esta cuestión de que chicos, chicas, se puede trabajar de manera colectiva para lograr un objetivo común y Sí. esa manada puede ser receptiva a aceptar todas las diversidades dentro suyo. Totalmente. Y ahí ¿No? es re interesante pensar cuando uno se identifica con algo, si esa identificación es completa y no me deja ni un rinconcito de mí para ser yo mismo o yo misma,
porque se espera que yo haga todo igual a los demás, o como vos decías, Diego, yo me identifico con un grupo, con una manada, pero tengo mi lugar para en algunas cosas diferenciarme o inventar algo. Una manada diversa. Una manada diversa, podemos ¿No? proponer. Y manada sí. en sentido figurativo, obviamente. Cuando Totalmente. hablamos de seres humanos, no podemos hablar en No. términos literales de manada. Totalmente. Estamos siempre en el ámbito de lo poético y lo literario que nos permite estas licencias de sentidos figurados, metáforas y recursos para expresar algunas ideas. Para poder ir terminando y darle a los chicos y a las chicas la oportunidad de que, después de tanta reflexión sobre el cuento que le propusimos hoy, puedan tener un recreo, a mí me parece bien interesante que volvamos al principio en lo que hablábamos sobre el epígrafe, ¿sí? Como ese, yo decía, como una gotita que nos da la autora o un pequeño indicio, un rastro de cuál es el mensaje o lo general que quería plantear en la obra. Porque una vez que nosotros terminamos de leer el cuento con todo esto que fuimos charlando, de ser igual pero ser distinto, si volvemos a leer ese epígrafe que decía: un mundo sin diferencias es tan temible como un arco iris gris, nos está diciendo también que en este salto en el tiempo de pensar literariamente la evolución del lobo al perro, si no hubiera existido esa diferencia, a lo mejor no podría existir la diversidad o la nueva especie, ¿sí? Bien. Entonces, siempre el epígrafe, cuando se encuentren chicos y chicas con obras que tienen el epígrafe, uno como lector así medio fiaca puede decir: ah, bueno, esto no es el cuento, la señora me dijo que lea el cuento, esto no debe ser del cuento, y sigo y voy a la primera oración del cuento. Pero aprovechen cuando los autores o las autores ofrecen epígrafes como datos o indicios de cuál es el sentido que quiso construir la autora. Bien. En este caso. ¿Sí? Hasta acá estamos. Hasta acá estamos. Muy bien. Sí. Sí, Aguante. sin Muy bien. actividad para hacer nada, solo haber disfrutado y pensado sobre estas cuestiones. Excelente, mirá. Aparecieron los lobitos. ¿Me están invitando a aullar a mí? No. Pareciera que sí, Pau. Pareciera que sí. No va a pasar. Está muy bien. No va a pasar. Está muy bien. Vamos a ir a un recreo y cuando volvemos, Pau va a aullar para ustedes, chicos y chicas. Te presentamos algunas estrategias que te pueden servir para estudiar en casa. Todas estas herramientas implican dedicación para la lectura y atención para seguir las consignas. Vamos a ver diferentes estrategias como resúmenes, cuadros sinópticos, calendario. Probá y elegí la que te sirva más, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Van algunas sugerencias. Toma descansos. No estudies periodos largos. Prepara todo antes de comenzar. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos esquemas buscan organizar la información de los textos que tenés que estudiar. Son los que arma el docente a modo de síntesis del tema que se trató en la clase, pero en este caso los vas a armar vos en casa para repasar lo estudiado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que leer el texto con atención. Leerlo por segunda vez y poner un título a cada párrafo. En una hoja con los títulos, escribir las relaciones entre ellos: causa, consecuencia, conclusión, enumeración u oposición, prestando atención a las jerarquías. Y volver a escribir los títulos, pero organizados según las relaciones, que pueden ser unidas por flechas de diferentes colores, tamaños y tipos de letra. Para hacer un resumen, tenés que leer el texto original, deteniéndote y tomándote el tiempo necesario hasta comprenderlo. Pregúntate: ¿cuál es el tema central del texto? Subrayá las ideas principales y las secundarias, si podés, en distintos colores. Hacé anotaciones de palabras clave que te permitan saber de qué habla la parte que resaltaste sin tener que leer todo. No se trata simplemente de cortar o copiar, que es lo mismo, fragmentos del texto original. Redactá el resumen con tus palabras, armando un texto que tenga sentido. Tenés que tener en cuenta cuáles son las secciones más relevantes, dónde pone el foco de atención el autor, cuáles son las conclusiones, entre otras. Otra manera de hacer tu resumen es un punteo, un listado de ideas. Busca tu estrategia. Ahora podés estudiar de tu resumen. Antes de que empieces a hacer las actividades del cuaderno, no te olvides. Organizá tu calendario de materias para saber qué día vas a hacer cada tarea. Prepara todo lo que necesitas para no tener que pararte a cada rato. Hacer recreos y descansos.
Lee las consignas y materiales. Prepara resúmenes o cuadros. Ejercita varias veces si es tarea de matemática, por ejemplo. Y deja todo ordenado para volver a empezar mañana. Es tiempo ahora de continuar, Pau. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a, como anticipamos al inicio del encuentro de hoy y como la escenografía nos va condicionando un poco, vamos a trabajar sobre algunos aspectos de la Revolución de Mayo, que la celebramos y conmemoramos el 25 de mayo. Viste que tenemos palomitas, banderitas. Estaba viendo eso, ¿no? La paloma como símbolo de la libertad. Sí. ¿No? Sí, Obviamente. sí, sí. Y están lindas, mira. Tienen alitas que se mueven. Las escarapelas. Los dos con No escarapelas. solo con escarapela, como corresponde, por Que como supuesto. decíamos, va a ser un 25 de mayo bastante particular, sin fiesta popular, sin actos escolares, todos cuidándonos y intentando que... Hacemos una fiesta popular por Zoom. ¿Te imaginas? Los 40 y 5 pico millones de argentinos Todos en un conectados a Zoom Ahí está. estallan. Y además nos turnamos para hablar. Me muero. Sería lindo. No, sería una cosa de locos, maravillosa, pero no lo veo realizable. Es poco En práctico. esta etapa, Es capaz poco que la práctico. tecnología dentro de un par de 25 de mayo se desarrolla pero atendiendo esta particularidad quisimos ambientar nuestro espacio Está buenísimo, queda para lindo. compartir eso y poder trabajar en estos días que restan antes de esta fecha patria, en trabajar aspectos históricos. Seguramente ustedes, chicos y chicas, el 25 de mayo es una fecha que todos los años como efeméride se recuerda, se recorta, se hacen celebraciones con danzas y demás. En particular, ya siendo ustedes un poco más grandes y adentrándonos al conocimiento histórico, hoy vamos a hacer un recorte sobre los antecedentes históricos de la Revolución de Mayo. Vamos. Cuando decimos antecedentes, ¿qué decimos, Diego, chicos, chicas? Que hubo sucesos o hechos históricos anteriores a la Revolución de Mayo que favorecieron algunas condiciones para que luego los hechos y los sucesos de la Revolución de Mayo ocurran. Está bueno para entender y trasladarlo a cómo entendemos la historia, que la historia siempre son procesos. Siempre Nunca son es procesos. que de repente, pum, pasó Pum. algo y esa fecha... Exactamente. No, son un montón de cosas, un montón de variables, un montón de personajes que fueron llevando a que se llegara a ese lugar. Totalmente. Y está bueno pensarlo así también, Diego, porque nosotros dentro de la historia, tal como vos decís, tenemos procesos de distinta duración. Hay procesos que son de muy larga duración, que parece que no pasa nada, que parece que no pasa nada. Nada en términos sobresalientes o de lo que después figura en las historiografías o en los libros de historia. Y de repente hay hechos de corta duración, como son hechos de actos o movimientos revolucionarios, que en muy poquito tiempo pasa de todo. Fíjense que nosotros esta semana la iniciamos diciendo, bueno, estamos en la semana de mayo. Una semana temporalmente es poco. Pero no podríamos explicarnos ni los sucesos de la semana de mayo, ni el 25 de mayo como fecha distintiva de todo ese proceso, si no entendiéramos algunos antecedentes que tuvo esta Revolución de Mayo. Como antecedente importantísimo de la Revolución de Mayo, hoy nos vamos a detener en particular sobre las invasiones inglesas. ¿Y qué fue lo que favoreció en el pueblo que habitaba esta zona del Virreinato del Río de la Plata en ese entonces, para que los sucesos vinculados a la Revolución de Mayo pudieran efectivamente ocurrir después? Dale, ¿Sí? perfecto. Antes de eso... Antes de ver el video, Sí. que viene a continuación, le vamos a proponer que le tienen que prestar atención a algunas cuestiones. Como siempre les decimos, por favor, cuando ven los videos, son parte de la clase, ustedes Exactamente. se tienen que ir anotando cositas y acá les sugerimos entonces que en este video que vamos a ver, piensen esto. ¿Cuáles eran los sonidos habituales de la época? Y mira, Pau, cómo lo planteamos. Armá una lista con todos los sonidos que puedas identificar. Eso es lo que tienen que hacer ahora a continuación para ver el video, ¿sí? Sí, escuchar y tomar nota de qué es Eso, lo que escuchan. prestarle Muy mucha bien. atención a lo que escuchan y anotarlo. Así que veámoslo.
¿Cuáles eran esos sonidos entonces que les propusimos ahí que ustedes les presten particular atención? Chicos, chicas. Bien, voces, medios de transporte, carretas, caballos, ¿no? Como seguramente pudieron tomar nota de eso. Que te transporta a la época, esos Totalmente, sonidos, ¿no? totalmente, que es difícil, por lo menos en las concentraciones urbanas. Seguramente muchos de ustedes, chicos y chicas, que viven en territorios más alejados o están en pueblos, Sí. caballo y alguna cuestión de arrastre, es más probable que tengan esos sonidos que nosotros que estamos acá escuchando bocinas y esas cosas que nada que ver. Totalmente. Pero bueno, si nosotros estuviéramos en el aula, chicos y chicas, seguramente al iniciar el trabajo con la Revolución de Mayo, yo les propondría que digan algunas palabras que relacionan con el tema. Bien. De todo lo que han visto sobre el 25 de mayo en otros años y épocas. Sí. Seleccionamos algunas que siempre que tomamos este tema suelen aparecer, capaz que alguno de ustedes tendría alguna otra para proponer y a mí no se me ocurrió, y las voy a ir poniendo en el pizarrón. Tenemos rey, España, recordamos que en esa época éramos virreinato español, criollos, libertad, como si fuera un torbellino de idea, decimos los profes, las maestras. Me gusta. Antes de empezar a trabajar algunos temas, son ideas o palabras que andan circulando sobre el tema y nos van a ir acompañando esta semana. Pueblo, revolución, independencia y patria. Muy bien. ¿Sí? Como algunas ideas que siempre que trabajamos en torno a los sucesos de... No, y aparte son todas palabras centrales para entender la Revolución de Mayo. Totalmente, que están latentes en todo lo que nosotros vamos a ir trabajando y que las vamos a seguir trabajando esta semana. No cada una, pero saber que es con lo que entramos, digamos, ¿no? Nuestras ideas previas. ¿Cuál decimos los elegís de maestros todas y las esas? Son todas importantísimas y todas son centrales para entender de qué hablamos. ¿Pero cuál elegirías? libertad, claramente. Bien, está bien. Hoy. Está muy bien. Bien. Ahora, nosotros sabemos que la Argentina, Virreinato del Río de la Plata, era territorio dominado o que se conformaba como parte de la corona española. Colonizado. ¿Sí? Colonizado, ahí está. Virreinato del Río de la Plata, sabemos que se respondía a la autoridad del rey de España en ese momento y que el Imperio Británico, que ya vimos cómo después, mucho más adelante, es muy importante la relación con los ingleses a lo largo de nuestra historia. Vamos a detenernos en algunas cuestiones donde el Imperio Británico, que en ese momento crecía y veía como muy beneficioso todo lo que tenía que ver con el comercio o la posibilidad del libre comercio con toda esta región hispanoamericana, tiene un intento de tomar estas tierras por la fuerza y arrebatárselas a la corona española. Por eso Sí. lo llamamos invasión. Invasiones inglesas. Entonces, el Imperio Británico lo que hace es intentar acceder a estos territorios y a toda la riqueza que se tiene a través de la invasión militar, porque tenía mucho poderío militar en ese momento, mucho desarrollo de naves y armamento de ese tipo interesante. Entonces, en los años 1806 y 1807, recordemos que la Revolución de Mayo fue en 1810, por eso estamos hablando de estos sucesos como antecedentes históricos. En 1806 y en 1807, los británicos hacen un intento, que vamos a ver cómo les fue, de apropiarse o acceder a este territorio que era de la corona española. ¿Sí? Tenemos un video para profundizar sobre este tema. Obvio, pero antes de ver el video, Les vamos a a hacer una sugerencia de vuelta de qué es lo que les pedimos, a lo que le tienen que prestar particular Totalmente. atención, ¿no? Así que veamos a ver cuáles esas consignas, ¿no?, que les damos. Totalmente. Ya sabemos que no fue fructífero este intento de invasiones inglesas, por algo llegamos a 1810 siendo colonia española. Correcto. A ver, chicos y chicas, ¿quiénes fueron los protagonistas de la defensa ante los ingleses? Ya que estamos hablando de una invasión, bueno, ¿quiénes fueron esos protagonistas que defendieron el territorio frente a la invasión inglesa? La victoria ante el invasor fue el germen de un evento fundamental en la historia del país. ¿De cuál estamos hablando, no? ¿Cuál es ese evento? Bueno, chicos, chicas, si les parece bien, entonces ahora vamos a ver el video y cuando volvemos analizamos estas respuestas.
El 27 de junio de 1806, 1.500 soldados del Imperio Británico desembarcan en Buenos Aires. Las autoridades virreinales no presentan combate y un general inglés, Beresford, se autonombra gobernador. Pero el pueblo se resiste a la invasión y Buenos Aires será defendida por su propia gente. Hay que organizar la defensa. Si hay gente que está en eso, conozco el lugar, vamos. Comerciantes criollos y españoles toman partido contra el invasor inglés. Dos de ellos, Martín de Álzaga y Juan Martín de Pueyrredón, son los principales sostenedores de la resistencia. Una multitud de vecinos que se arman y planean sabotajes. Señor, nos informan que Santiago de Liniers ya está viniendo a Buenos Aires para encabezar la rebelión. El 10 de agosto se inicia una ofensiva militar a cargo del capitán Santiago de Liniers. Zarpa de Montevideo y en Buenos Aires 3.000 voluntarios se suman a la lucha. Tras duros combates, Beresford es vencido el 12 de agosto. Un año después los ingleses intentarán invadir otra vez Buenos Aires, pero nuevamente serán expulsados por fuerzas ya organizadas en milicias populares. Estos hechos, la aparición de líderes criollos y de una identidad política propia, serán el germen de la Revolución de 1810. Rebelión y reconquista. La conciencia de un pueblo y de la patria misma ha comenzado a formarse. Muy bien, chicos, chicas, prestaban atención, se dieron cuenta cuáles eran las respuestas a estas preguntas que planteábamos. Sí, seguramente sí, y podemos arribar a la conclusión de que hubo algo de cómo se organizó el pueblo para defender nuestro territorio de las invasiones inglesas, que fue un antecedente muy importante para los sucesos que, como habíamos dicho antes, y seguramente ustedes pudieron descubrir mientras veían el video y anotar en sus carpetas, como un antecedente histórico importantísimo para poder explicarnos los sucesos de la Revolución de Mayo posteriores y todo lo que venimos trabajando en estos días o en esta semana de mayo, ¿sí? Se trabaja la semana porque fueron una serie de sucesos en muy poquito tiempo, pero muy trascendentes, como fueron escalonándose hasta poder instaurar la primera junta. Ahí tenemos Revolución de Mayo, antecedentes y causas. Sí, esto que tenemos acá, yo les voy a proponer, seguro chicos y chicas, ustedes alguna vez trabajaron en esta idea de red conceptual. La red conceptual es una red de palabras. La idea de red es como la red que se usa para pescar, donde se van entrelazando cosas, hilos, en el caso de la red para pescar. Acá lo que vamos a hacer es entrelazar de un modo bien particular y determinado ideas referentes a la Revolución de Mayo. ¿Sí? Sí. Todas las redes de conceptos, en este caso, suelen tener conceptos y líneas o flechas que las relacionan entre sí o las agrupan entre sí. Aquí iniciamos con Revolución de Mayo y dividí entre dos cuestiones. Algo ya estuvimos trabajando recién sobre antecedentes de la Revolución. De la Revolución de Mayo y las invasiones inglesas y cómo se organizó el pueblo para defenderse de esta cuestión como antecedentes. Y después vamos a avanzar en lo que son las causas concretas del hecho puntual de la Revolución de Mayo. Sí. ¿Sí? Como dos aspectos importantísimos que nos sirven para explicarnos o explicarles a ustedes, chicos y chicas, la Revolución de Mayo, pero que tiene que ver con hechos distintos, ¿sí? Uno acumulado en el tiempo y otro bien puntual de ese suceso que estamos viendo, que es la Revolución de Mayo. ¿Y cuáles son, Pau? Los antecedentes de la Revolución de Mayo, tal como pudieron ver en algo del video que tenían, que les propusimos hoy y que seguramente se han trabajado en otros años escolares cuando se abordaba el tema de la Revolución de Mayo, vamos a ver
3 antecedentes importantes que dieron lugar a un concepto general que acabo de nombrar yo. ¿Sí? Los 3 antecedentes importantes van a ser las milicias. Milicias, bien. Las milicias son grupos conformadas por los criollos, claro, grupos de civiles que los mestizos, exactamente, que participan en la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas sin formar parte de ningún ejército o de la corona, como era en ese momento. Claro. En Estado Nacional no había, así que ejército del Estado no podía haber. Pero son personas armadas, entrenadas de la sociedad civil que se organizan para defender, en este caso, a Buenos Aires de las invasiones inglesas. En segundo lugar, la idea o concepto de soberanía popular. Bien. ¿Qué les hace pensar a ustedes, chicos y chicas, este concepto de soberanía popular? Y es que la primera vez que sucede en la historia de lo que hoy es nuestro país, que las personas, los civiles, los vecinos que estaban por ahí, tomaron en sus manos la idea de poder tomar decisiones referentes a quién los iba a gobernar. Bueno, esa es la soberanía, el poder de decisión. El poder de decisión. Entonces, la soberanía popular lo tomamos aquí como antecedente, porque hubo un hecho histórico que hizo que el vecino de la ciudad tomara en sus manos la participación activa de defender a Buenos Aires de los ingleses. Es cierto. Y eso queda en la memoria de la historia de un pueblo, ¿sí? No es lo mismo que eso haya sucedido que eso no haya sucedido en términos de organización popular, que es lo que estamos tratando de construir como concepto general. Y después hay otro concepto súper interesante que nos va a llevar a trabajar a lo largo de historia y ciencias sociales en muchos aspectos, que es el libre comercio. Como habíamos dicho, los británicos tenían muchísimo interés en comerciar con el puerto de Buenos Aires en particular y con nuestro territorio como colonia española privilegiada a partir de las diferentes actividades económicas que desarrollaba, ¿sí? España permitía o prohibía el libre comercio. Lo prohibía. La colonia española consideraba que las colonias solo tenían que comerciar con la corona, no con otros imperios y menos con los británicos. Entonces, el interés particular que los ingleses tenían en poder instalar el libre comercio como tal y cómo esa idea del libre comercio iba prendiendo, si se quiere, o llegando como idea a este lado del planeta, porque recordemos que en 1789 había ocurrido la Revolución Francesa con muchas de las ideas liberales que siempre se dice que llegaban por el puerto a Buenos Aires. ¿Cómo llegaban por el puerto? A partir del comercio ilegal, si se quiere decir, que había por parte de algunos habitantes de la ciudad de Buenos Aires o de rondantes al puerto con barcos ingleses. Todos estos antecedentes dan lugar a uno muy importante que nosotros decidimos mencionarlo, decía anteriormente, en la idea de pueblo organizado. Pueblo organizado. Esto es importantísimo, Pau. Totalmente, porque todas estas cuestiones fueron dando lugar a que se pueda construir la representación de que el pueblo como tal podía tomar decisiones o participar en ellas con los instrumentos y herramientas de esa época que sabemos que eran algo distintos a los que son ahora. ¿Sí? Recuerden siempre que entonces la Argentina, o el territorio que hoy conocemos como Argentina, que era el Virreinato del Río de la Plata, era una delegación o una parte de esa corona española que estaba en otro continente atravesando todo el océano. Pero y que era gobernada por el rey. Por el rey, ¿no? Exactamente, durante las invasiones inglesas. Después vamos a ver que hay conflictos con otras coronas en Europa que repercuten fuertemente. Fíjate que ahí pusiste la G antes que la R, pero eso es ansiedad. A mí también me pasa, ¿eh? A mí me suele pasar eso. Vamos a arreglarlo. Te quedó desorganizada la palabra. Horrible. Ahí está. Organizado. Está perfecto. Ogro. Pero no era había como ningún un pueblo error ogro. ortográfico, era una cuestión de... Bien. Cambiaste las letras del lugar. Exactamente. Después, ahora vamos a ver si estos eran los antecedentes y lo que quedó latente, podemos pensar, con las invasiones inglesas en nuestro territorio, cuáles fueron las causas
más inmediatas a los sucesos de la Revolución de Mayo, que explican que esta revolución puede haber ocurrido, dando lugar a la primera junta que sabemos que se instaló ese día, que es el 25 de mayo, que yo me lo voy a anotar acá. Muy bien. ¿Cuáles son las causas, Pau? En primer lugar, vamos a anotar la debilidad de la corona española. Bien. ¿Por qué estaba debilitada la corona española? Dada. Corona española. Bien. Nosotros sabemos, no sé si los chicos lo recuerdan, pero seguramente en años anteriores lo trabajaron, que hay una invasión de Napoleón a España en este momento. Entonces, ¿quién gobierna las colonias? Si Napoleón invade España y el rey ya no puede ejercer su rol. Claro. Eso abre una discusión donde no está tan claro que las colonias debían ser gobernadas por un rey que acababa de ser, si se quiere, derrocado o invadido por otro país de Europa, ¿sí? Entonces, hay algo de la debilidad de la corona española que explica como causa los sucesos de la Revolución de Mayo. Oportun crisis. Oportun crisis, absolutamente. Después, nosotros sabemos que eso solo puede ser oportun crisis si ya en este territorio había sembradas ciertas ideas independentistas, donde estas ideas que nosotros, algo de esto notamos aquí, de libertad, igualdad, fraternidad, que en 1789 se habían hecho carne en la Revolución Francesa, llegaron por el puerto de Buenos Aires, decía yo. Había dentro de la población de los criollos que estaban habitando cercanos a la Junta incluso, o que tenían ideas liberales, exactamente. Entonces los vamos a anotar como ideas independentistas, que es re larga y espero no haber cambiado las palabras del lugar. Independentistas. Perfecta. Bien. Y una tercera, que la vamos a colocar por aquí, que tiene que ver con desigualdades en los derechos políticos que existía dentro de la propia población, ¿sí? Quienes participaban de las juntas, de las decisiones, en el cabildo y demás, solo eran ciertos grupos que obedecían a los intereses de la corona española en forma directa. Sí. Y se empezaban a sembrar allí algunas diferencias que en esta oportun crisis, como decís vos, sí, sumado a las ideas independentistas, esas desigualdades jugaron un rol muy importante también. Desigualdades. Desigualdades de derechos políticos, está bien. ¿Sí? No todos tenían el mismo acceso a tomar decisiones respecto de qué ocurría aquí en el mismo territorio, y eso fue dando lugar a estas cuestiones. Sí. Hasta acá, antecedentes y causas que las tenemos que tener muy presentes y interpretar los sucesos de la Semana de Mayo y de la Revolución de Mayo a la luz de estos hechos históricos que habían ocurrido unos años antes, como las revoluciones inglesas, y estas cosas puntuales que abren la oportunidad a poder dar los pasos para instalar la primera junta de gobierno que no respondiera a la corona española, sino que gobernara en forma liberal y soberana sobre el propio territorio. ¿Estamos hasta aquí? Sí, recontra. Bueno, me alegro. Si les parece bien, es momento de irnos a un recreo. Sabiendo que vamos a retomar estos temas a lo largo de la semana. Obviamente, porque como bien le indica nuestra escenografía, que está hermosa, estamos en la Semana de Mayo. Así que vamos a seguir viendo estos temas que son centrales, muy importantes para entender nuestra historia. Vamos a un recreo. Cuando volvemos, una de mis materias predilectas, que es la educación sexual integral, la ESI. Muy bien. Dale, adelante. Sí, sí. Nos toca el enorme desafío de aprender a organizarnos estos días en casa. Tenemos algunas sugerencias para que puedan organizarse mientras se quedan en casa para estudiar y aprender. Asegúrate de tener todas las tareas que hayan pedido tus docentes. Si te perdiste de algo, comunícate con alguna compañera o compañero que pueda ayudarte.
Si tenés celular o computadora, podés navegar de forma gratuita por la plataforma web de Seguimos Educando para encontrar más propuestas y profundizar en algún tema. También películas, cuentos y otras actividades. Además, podés encontrar las clases en la televisión, la radio y los cuadernos. Una vez que sepas todas las actividades, es importante que puedas organizar el tiempo en el que vas a realizarlas. Podés elegir la mañana, la tarde o combinar ambas. Lo importante será proponernos una rutina que organice nuestros días. Sabemos que es muy difícil concentrarse por mucho tiempo y más en casa, donde todo puede distraernos. Ponete metas cortas, por ejemplo, cuando termino la tarea de biología me tomo 15 minutos de recreo, para que no empiece todo a acumularse y luego necesites un día entero haciendo tareas atrasadas. Podés planificar los tiempos que vas a dedicar a cada materia área. La que te cuesta más le dediques más tiempo que a otra que te resulte más sencilla. Armar un calendario semanal siempre funciona. Ten en cuenta las fechas de entrega de cada una de ellas. Esto podrá ayudarte a la hora de priorizar o definir el orden en el que las irás completando. Es importante que, antes de empezar, tengas todos los materiales que vas a necesitar. Acordate de ir tachando las tareas. Llegar al viernes con todo el calendario resuelto te va a dar alivio para disfrutar del fin de semana. Cuanto más rápido empieces, más rápido vas a terminar. Chicos, chicas, llega ahora el momento de la última clase del día, que como les anticipamos antes del recreo, es ESI, Educación Sexual Integral. Sí, Diego, y es bien interesante recordar con ustedes, chicos, chicas de sexto, séptimo, primero, según en el lugar del país en el que estén, pero también a las familias, que la ley de educación sexual integral lo que se propone es poder ofrecerle a los chicos y a las chicas una mirada integral sobre su cuerpo, sus emociones, las elecciones que van tomando. Y para eso lo que intentamos hacer es relatar o mostrar para que los chicos y las chicas a medida que crecen puedan ir descubriendo distintas formas de sentir, de percibirse, de nombrarse, de hacer elecciones que tienen que ver con su desarrollo, su intimidad. Algo de esto estuvimos trabajando bastante relacionado anteriormente con el mundo de los afectos y la amistad. ¿Te acordás, Diego? También trabajamos en algunos aspectos por ahí más vinculados a ciencias sociales sobre el rol de las mujeres, como anteriormente cuando una persona nacía con cierta marca sexual y se decía, bueno, es nena, ya nacía, se elegía el nombre, el color de la ropa y se imaginaba un futuro que por solo ser niña iba a tener que cumplir con esos pasos en una sociedad, y fuimos viendo que a lo largo de la historia esa representación de qué es ser nena o qué es ser nene va cambiando, se va modificando, y seguramente ustedes, chicos, chicas, van teniendo contacto según en el lugar en el que estén o las tradiciones y costumbres que haya en el lugar también, porque no es lo mismo en las grandes ciudades que en zonas más alejadas. Cada uno va construyendo su identidad con las cuestiones que lo rodean y lo circundan, pero nosotros desde aquí Seguimos Educando tenemos la responsabilidad de comentarles y abordar este eje de la educación sexual integral para que ustedes a medida que vayan creciendo puedan ir interpretando y tomando sus decisiones como adultos y adultas cuando crezcan, y ahora en esta edad de ir desarrollando y sabiendo cuáles son las cosas que van eligiendo a la hora de sentir, de vincularse con los demás y demás. Hoy particularmente vamos a trabajar respecto de la familia. Bien. Si nosotros hablamos de la familia, en muchos casos, o para la mayoría de nosotros y de ustedes también, chicos y chicas, estamos hablando de ese núcleo afectivo más cercano que usualmente se relaciona con lazos, o históricamente se relacionaba con lazos de sangre, pero nosotros sabemos que hoy hay decisiones de adopción, algo de esto hemos trabajado, o de familias ensambladas, donde los vínculos afectivos son tan fuertes que se construye familia más allá de los lazos genéticos o de sangre, claro, si se quiere. Y también vamos a ir viendo cómo hay algo de la idea de la familia que con el avanzar de la historia se fue modificando y que hoy tenemos distintos tipos de familias, ¿sí? Interesante por ahí ustedes que hagan un repaso de su propia familia, de qué es lo que conocen, cómo fue que se construyó, qué particularidad tienen, y los invitamos a ver un video sobre esta cuestión con algunas consignas en las que les proponemos que se detengan mientras lo ven.
Muy bien. ¿Y esas consignas, cuáles son las que vienen a continuación? ¿Cuántas formas de familia se les ocurre que existen? Esa es una de las consignas que queríamos proponerles para que ustedes piensen mientras miran el video. ¿Cuántas formas de familias se les ocurre que existen? Y la otra, que también nos gustaría que pensaran, es ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las distintas familias? Chicos, chicas, ahí tienen dos temas re importantes para pensar, ¿no? Tal cual, bueno. Tal cual. Así que veamos el video, pensemos todos y todas juntas y después reflexionamos al respecto. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? No todas las familias son iguales. Así como nosotros crecemos y cambiamos, las formas de armar las familias también fueron cambiando con el tiempo. Hay familias donde chicos y chicas viven con su papá y su mamá. Hay familias formadas por un papá solo o por una mamá sola. Hay familias donde los papás o mamás tienen hijos de matrimonios o parejas anteriores. Hay familias que adoptan hijos e hijas. Hay familias con abuelos y tíos que crían a sus nietos y sobrinos. Hay familias sin hijos. Hay familias con 2 mamás o 2 papás. Cada familia es diferente y es ahí donde crecemos, donde aprendemos a convivir con otros, a respetar reglas, a compartir, a dialogar y a ser quienes somos. ¿Y ahora qué? ¿Qué les pareció? ¿Pudieron más o menos identificar estas cuestiones que les habíamos planteado? Seguro que sí. Seguro que sí, porque además todo lo que tiene que ver con educación sexual integral nos lleva a pensarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, a nuestro entorno, a nuestras relaciones. Es bien interesante, además de lo que hablábamos anteriormente de lo afectivo, pensar que la familia como unidad familiar resuelve muchas cuestiones en común, que seguramente en esta experiencia que estamos viviendo de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio en algunas de las provincias, en otras esto por ahí ya no están así, pero ustedes chicos y chicas siguen sin ir a la escuela. Hay algo que seguramente ustedes ahora dentro del hogar pueden ver con mayor detenimiento y atención, y si no los invitamos a que lo hagan, que es que todas las tareas del cuidado que ocurren dentro de un hogar hacen que la familia tenga como una de las funciones cuidar a los otros o cuidarnos entre los otros. Así que yo también los invito a ustedes, chicos y chicas, a pensar cómo están organizadas las tareas de cuidado en esta particular situación de estar en casa, de ustedes no ir a la escuela, cómo entran ustedes y participan en estas tareas de cuidado o no, quiénes las hacen y quiénes no. Pero volviendo al tema de la familia, entonces sabemos que tiene que ver con tareas o trabajo doméstico de cuidado, que tiene que ver con aspectos económicos de manutención. Una familia comparte esta responsabilidad de mantenerse, que siempre tiene a los chicos y a las chicas que son menores de edad y no trabajan en la mayoría de los casos, y así esperamos que sea, para tener el sustento dentro del hogar, como situaciones que constituyen una familia. Pero después nosotros sabemos que a esta generalidad se le suman muchas particularidades y formas diversas, si queremos tomar algo de lo que charlábamos hoy respecto de la manada y los lobos, de tener familias. Lo primero que se me ocurre mencionar es aquellas familias que territorialmente están lejos. No sé si alguno de ustedes, chicos y chicas, vive en una familia donde tíos o hermanos territorialmente están lejos y además de no poder verse, están en lugares muy dispersos o dispares, familias con padres, madres que se han separado. Entonces, capaz que algunos de ustedes también ahora están teniendo la particularidad de que el aislamiento social y obligatorio lo viven unos días o una semana en una casa y después van a otra casa, con toda la particularidad que eso tiene ahora que no están yendo a la escuela. Después también sabemos que hay familias que tienen un solo responsable adulto y a esas familias le llamamos monoparentales, mono que viene de uno. Entonces hay un padre o una madre o un adulto, si no es ni padre ni madre por alguna circunstancia,
que es quien encabeza o se hace cargo de esa familia. Después sabemos que hay familias con parejas o conformadas por parejas del mismo sexo, le llamamos familias homoparentales, donde 2 mujeres o 2 hombres deciden construir una familia y cumplir con todas estas cuestiones que nosotros mencionamos anteriormente, del cuidado, de la manutención y por supuesto esperamos que tenga que ver con los vínculos afectivos, que lo que está bueno de las personas que vivimos en familia en este contexto es que a alguien podemos abrazar. Totalmente. ¿No, Diego? Las personas que por ahí están viviendo el aislamiento. Por lo menos viven con nosotros. Totalmente, con todos los cuidados de no compartir vajilla y demás, pero tener a otros dentro del hogar en este contexto para muchos de nosotros es una ventaja y algo que queremos aprovechar. Pero lo más importante, además de pedirles que echen el ojo sobre esto que tiene que ver con los cuidados, y deslizamos la idea de que muchas veces las mujeres son las que realizan este trabajo no reconocido y no remunerado dentro de la casa, porque trabajan afuera y adentro. Sabemos que hay muchas mujeres que hoy están adentro de la casa trabajando para afuera de la casa y eso a veces genera como unos líos dentro de los hogares, que estoy en casa, entonces los chicos me demandan como mamá, pero en realidad estoy trabajando dentro de la casa y eso genera cuestiones. Echen el ojo y traten de pensar cómo está organizada la familia en particular en este contexto tan especial, pero también pensemos en la diversidad de familias como arcoíris, que veíamos al principio con el epígrafe de Iliana Bodoc, cuáles son, cómo se construyen, derribando un poco la idea de que hay un solo modelo de familia, como no hay un solo modelo para ser ni mujer, ni varón, ni nada del estilo, sobre todo ustedes, chicos y chicas, que están en una edad de ir creciendo y entendiendo alguna de estas cosas. No queríamos dejar de trabajar estos temas con ustedes, invitarlos a pensar, pero sobre todo a sentir qué es lo que sucede con las familias y el entorno. Está buenísimo y está muy linda la invitación, Pau. Y ahora llega el momento de siempre, en el cual vos nos traes algo, ¿no? Me parece muy bien. Para leernos. Sí. ¿Vas a tu biblioteca? Pero tenemos en nuestra biblioteca, ¿saben? Yo, chicos, en casa... Nos cruzamos porque yo me voy acomodando ya. Me parece muy bien que vayas a tu lugar de lectura. Hoy me leíste vos, ahora te voy a leer yo. Dale. En casa, en estos días, organicé, ¿saben qué? Una caja que es bastante profunda, capaz que cuando alguien grande sale a hacer las compras o si ustedes están pudiendo un poquito salir. Y en esa caja le organicé los libros a mi hija, como una especie de biblioteca caja. Bien. Armé. Así que si ustedes en casa van encontrando libros y demás, se pueden hacer su espacio de las lecturas que se quieren quedar para ustedes por fuera de la biblioteca general si hay, y si no, ir poniendo las cosas que van leyendo. Dale. Si esto no es así, les recordamos igual que tienen las redes del Plan Nacional de Lectura para poder acceder a textos que vamos subiendo, que los inviten a trasladarse a otras situaciones. Hoy les voy a leer un texto breve de Oliverio Girondo, que es un autor que nació y falleció en Buenos Aires entre 1881 y 1967. Fue un poeta argentino que expresó una renovación en lo literario en los años 20 y 30 y fue un joven que formó parte de esta idea. ¿Te acordás que, Diego, trabajamos de vanguardia? Claro. De una vanguardia poética que junto a Jorge Luis Borges y Raúl González Tuñón modificaron un poco la forma de escribir poesía en nuestro país. Tiene, bueno, muchas obras escritas y trataba de defender la autonomía plena del lenguaje, ¿no? Como jugar y animarse a jugar con el lenguaje. El texto que vamos a leer hoy se llama Espantapájaros 18. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo,
Sí es verdad que los cacuíes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Muy bien. Si querés llorar, llorá, Pau. Totalmente. Muy diversas las instrucciones. Claro. Acá invita a que el mar de lágrima se dé por todos lados. De cualquier manera. Totalmente. Está muy bien. Muy lindo, Pau. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a vos, gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana. Totalmente. Dale. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chicos y chicas. Adiós.